Bienvenidos a un nuevo video, esta vez desde la Exposición Rural 2023 en su 135 edición. Bienvenida a todas las personas que estén viendo este video. Estamos llegando a la Rural de Palermo, en pleno corazón de la capital de Buenos Aires, Argentina. Vamos a ver qué encontramos acá. Ahora tengo que ir a encontrarme con un amigo que me está esperando. Primeros pasos adentro de la Rural, atención. Aquí están los animalitos. Allá al fondo veo humo de asado. Esta es la Rural de Buenos Aires, la Rural de Palermo, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. ¿Esto nacieron ahora? Esa raza que está ahí se usa para leche, pero son doble propósito. Bueno, ahí salimos de la parte techada donde estaban los animales y ahora estamos transitando en la calle donde evidentemente están los stands de las provincias. Aquí está el stand de La Rioja y vamos al encuentro, la calle donde están los comederos de humanos. Aquí está el comedor central, aquí están las radios más importantes de Argentina, aquí está Continental, allá está Cadena 3. Creo que está Gonzalo Bonadeo en este momento. El lugar techado, vemos que está New Holland. Vi un tubo de descarga para aquel lado también. Se veía un tubo rojo de descarga. Están allá las herramientas, acá al lado. Lo vi en acá, sí. Acá está la... Y aquí nos encontramos con la primer cosechadora, una Case 5150. Se coman. Mirá lo que es eso. A ver si me llega a tomar la cámara, ya se ven los costillares que se asoman. No podía faltar el clásico mate. Chin, 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 chin. Ah, qué lindo matecito acá en la Rural. Ahora tenemos que ir a encontrarnos con un amigo, ya se imaginarán, con el amigo Diego. Lo vamos a conocer hoy, 20 de julio, Día del Amigo. Así que bueno, cuando vean este video ya va a haber pasado, pero les decíamos que pasen un excelente día. Se están ajustando últimos detalles. Es mucha expectativa. Recordamos que hoy es el primer día. Comenzó hoy jueves y termina con el fin de las vacaciones de invierno. Creo que el 30, el día 30. Ya me corregirán por ahí. Otra vez bajo techo. No, esto es muy grande el lugar, la verdad que no me imaginé que era tan grande. Pero comparado a recorrer las expo como Expo Agro, Agroactiva, que son grandes, pero están al aire libre, así techado aún más grande parece. Después vamos a recorrer mejor, ahora estamos haciendo un ride. Energía solar, Montecor, la gente de Montecor. Miren la importancia de la oruga, lo mostré en uno de los videos anteriores. Sí, se la va a mandar al suegro que... Qué lindo que está, la verdad que está muy bueno.
Ah, puede ser, Sí, creo que hay realidad virtual, sí. No sé bien cómo es el tema, pero... Miren con quién estamos. ¿Qué tú? ¿Cómo andas? ¿Lo conocen al muchacho o no lo conocen? No tengo visto. Ah. Venimos al reencuentro acá. Reencuentro no, Hoy encuentro. en el Día del Amigo. El Día del Amigo, tal cual. El Día del Amigo. Vení. Vení, Sebastián, vení. Este es parte No, por favor. del Green Team. En el Día del Amigo nos hemos encontrado con el amigo Diego. Nos conocemos por primera vez. Sí, Personalmente, con hemos Seba hablado también. largo y tendido. Sí, venimos charlando. Somos áferos con la conversación. Sí. No, y eso que no, viste que te traba un poco Sí, el tema. el tema para el mensaje, viste, no es... Sí. Me asado por medio es más fácil. No, tal vez. no, eso, pero ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer. De gorra de canal. Así que La hermandad entre los canales del agro de la provincia de Buenos Aires. Queda plasmada acá. sírvase. Muchas gracias, Acá sírvase estamos, usted. Y ahí vamos, mirá. Mirá. Así. Impresionante. Posible. Hicimos negocio, esta es mejor. Me va a tapar los antiguos me tapan acá el... Casi no vamos a tener que guardar negocio. Hacemos negocio, No pasa nada. Esto me imagino yo que debe ser asiático, ¿no? ¿Cómo se viene, Bueno, acá estamos mirando un tractor de unos 100 HP. La marca parece ser Farm Track. Bastante interesante se lo ve, Aquí estamos mirando los drones de DJI de la parte de agro. Fíjense que son muy grandes, tienen bastantes aplicaciones. Se enganchan ahí arriba, ya te ha puesto la batería, la valija esa. Y entonces vos vuelve al lugar, le cambiás la batería por otra vez y... Claro, y acá está el pico, yo no me había dado cuenta recién. El mismo flujo de aire lo desparrama la aplicación. La rural de Buenos Aires. No, pero hizo una vuelta completa. Mirá vos, y claro, para ello una simuladora Fercam. Acá está el stand de Fercam. Muy lindo fierro. Una curiosidad, la ruleta de la suerte, la ruleta de la yerba. Acá la gente está participando, juega la ruleta y se gana, creo que paquetes de yerba. A ver. Si quieren vayan. Vení. Aquí tenemos una fertilizadora SR con un sistema de dosificación precisa de la mano de Plantion, aparentemente. ¿Qué hace? Esto es un actuador que a través de un software controla la cantidad de fertilizante que tiene que echar la máquina según la forma en la que se haya calibrado. Aquí está el sistema de arrastre de fertilización sólida. Creo que no está provisto de dosis variable, pero se puede agregar. Estas maquinarias que ven acá, por ahí quizá no son tan comunes, pero son máquinas de embolsado, puede ser de silos para guardar el alimento que va a ser de los animales, o cereal, granos, que también puede ser alimento o, bueno, destinado a almacenamiento. La verdad que son unas maquinarias hermosas. Class también está presente en la muestra con una picadora, la verdad, muy grande. Muy grande la máquina, creo que es una de las más grandes del mercado.
¿Sabés lo que es todo ese material saliendo por allá en este ancho? Terrible. La firma Case también está presente. Vamos a filmar un poquito acá el tractor. Y mira, él me llamó la semana pasada. Ahí lo podemos ver a uno de los youtubers más famosos de Argentina. Y acá al lado está Valtra. Por una versión pink. La verdad que es muy buena la iniciativa. New Holland también está presente con su línea de tractores T5 y T6 respectivamente. Ya son las 12:15 del mediodía, está empezando a... Hay muchas cámaras de televisión, así que capaz que sacamos la tele y salimos a la tele. Ya vine con maíz adentro. Vení, subite, vamos a dar una vuelta. Vamos. Ah, con la mochila no voy a poder subir. Mirá, me queda re bien. Mira cómo queda. Acá Seba Maíz está haciendo negocio, ya le entregan los No sé por dónde se arranca. No tiene orden. Está tolva por aquí. ¿Este es un mixer? Estaba mirando un mixer, pero con doble eje, con plato bolillo. Claro, sí, un mixer sin duda porque tiene los sin fin acá. Pero este es un horizontal, aquí es un vertical. Claro. Esto es lo que está presentando Montecor acá en la Rural de Palermo. Vamos a tener problemas de pinchadura. No vamos a tener problemas de compactación. Mami. Carga 36.900 kilos. O sea que está pensada para lo que es la nueva reglamentación de los camiones, que bueno, como todos sabrán, se le agrega un eje y pueden cargar 6.000 kilos más. La gente de Fiasa, creo que de la zona de Chivilcoy, también está mostrando acá sus productos. Paneles solares, bombas solares y un molino en la ciudad. Aquí estamos en el stand de Crucianelli. También está presentando mucha tecnología. Este es el tren de siembra, por ahí para la gente que no mira en otros países y no ven por ahí estos sistemas o no son tan comunes. Esta es la cuchilla turbo que va abriendo, digamos, lo que sería el surco. Después viene el tren de siembra que tiene discos y ruedas. Acá cae la semilla y las ruedas tapadoras van cerrando ese surco. Van intercalados porque tiene mucha densidad de siembra, digamos, tiene varias líneas esta máquina. Y como pueden apreciar, tiene un sistema electrónico de dosis variable donde regula la siembra y la fertilización. Esta máquina hace las dos cosas. Un tren es para la siembra y otro tren es para la fertilización. Pueden ver los cuerpos de siembra fuera de la máquina. El techo de Pensagro están acá, lo podrán seguir en las redes, seguramente lo han visto. Cosas muy inteligentes para soluciones del agro. Mientras esperamos la comida,
que ahí está. Lo conocen. Acá unos seguidores de Diego se Seguidor del canal. vienen a saludarlo. Lo que está metiendo. Irás a aprender algo. Acá está Fernando Bravo. Fernando Bravo tiene un programa de radio en AM 590 que, bueno, es, digamos, la radio que escucha la gente del agro. No hay nadie en el campo que no escuche el programa. Continental llega a todos lados. Nos saluda Fernando Bravo. Vamos todavía. Aquí está. La Rural de Buenos Aires. Ahí trabajamos en Salta, cerca de la quinta. Así que a la noche no había mucho que hacer porque en el año 2000, un poco de internet en esa zona media. Claro. Folclore, como veníamos escuchando recién. Así que La historia que me está contando acá. te estoy dejando la cabeza así, pobre José. No, por favor, espectacular. Muchas cosas que no sé si las contás en tu canal. No las he contado. No las he contado en tu canal, pero empiezan a preguntarle ahí en los comentarios que empiece a contar las cosas que ha hecho Diego a lo largo de su historia. La verdad que yo me quedé sorprendido. Lo estoy aburriendo, pobre José. No, pero sí le vamos a pedir que se suscriban a mi canal, al de Diego. Suscríbanse. Sí, eso ahí, eso está. ¿Qué video le estamos haciendo acá a la Real de Palermo? Los youtubers de acá de la provincia de Buenos Aires se han unido. Con gorro podemos sacar los anteojos, con gorro intercambiado. Es una maravilla. Vamos a hacer algo allá en el Pago Mío también, zona Junín. Vamos a mudar. Terminamos haciendo teatro. Contrataciones. Suscríbanse, después vamos a ver las contrataciones. Así que bueno, lo esperamos, por ahora lo esperamos en nuestros canales, después a través de las redes le vamos a ir agregando más cosas para que puedan acercarse a nosotros, acercarnos a ustedes y compartir de manera física, digamos, ¿no? Personal, presencial. Así que aquí estamos mostrando una... El caballo Falabella es una raza de caballos miniatura más pequeñas que los ponis, resultado de cruces intencionados entre diversas razas de estos. Pueden llegar a pesar entre 70 y 80 kilos y es originaria de Argentina. Gastronómica muy importante, donde todas las provincias y los partidos vienen a comercializar sus productos regionales. No, impresionante. Hombre, estamos investigando en grande acá el vehículo este. Sí. Acá nos van a retar porque le saqué una tapa a porque este tractor es GNC. Y acá andábamos chumeando y digo, no me daba cuenta qué era. Así que acá le encontré la vuelta, vamos a poner la tapa porque nos van a retar. A mí lo que me preocupa es que de noche no vamos a poder andar porque las luces no van a alumbrar. A mí lo que me preocupa es la estación de gas, todos los días cargarle gas. Y le haremos andar con la garrafa. Pero bueno, es una alternativa. Yo no estoy en contra de probar nuevas formas, así que me parece una buena iniciativa. Verá cómo se implementa mejor. Seguimos recorriendo la muestra. Acá llegamos a la parte donde están las pistas de prueba de la marca de Ford y de Nissan. Ahí podemos ver la pista de Ford. Podemos apreciar todo el predio, los edificios de la ciudad de Buenos Aires. Aquí tenemos un Hanomag moderno, más contemporáneo, no como el que está en el canal, que si no lo viste te invito a que vayas a ver el video. Un Hanomag, un poco más moderno que lo que tenemos en el canal. Pero mirá, Pero ametralladora, alambrar.
Si no lo vieron, vayan a verlo al canal, que ahí hay un video de Hanuman. Hay varios. ¿Ya le podés cambiar el aceite al tren? Yo acá tengo una idea que viene dando vuelta en mi cabeza hace tiempo. A ver ustedes qué opinan. 230 caballos. Tenemos que agarrar un auto un día y ponerlo en un tractor. A ver qué pasa. Va a quedar medio de la relación un poquito tal vez ligero, pero por el régimen. Por el régimen. Pero... Y ahí ya si agregamos una reducción, cagamos. Ahí ya sanamos, ¿no? Sí. Se nos complica un poco. Sí, no, hay que poner la directa de la caja. Bien, muy bien, ahí tenemos que ir tapando. Bien, hay que tener cuidado ahí. Ir con la... ¡Qué guay! Así que gente, gracias por acompañarnos hasta acá en un nuevo video. Esta vez es un video, si se quiere, más relacionado a la parte turística del agro. Estamos en la Sociedad Rural de Palermo. Si no lo hiciste aún y te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, dejá en los comentarios lo que te pareció. Y acá con el amigo Diego nos despedimos. Vamos a hacer también una juntadita en la zona nuestra, ahí en la zona Junín, Chacabuco, todavía no lo tenemos bien definido, pero vamos a andar por el barrio, así que ya se van a ir enterando en las redes, en Instagram. Síganos en Instagram, Agromaíz, José Calizano, Facebook. Suscríbanse a los canales de Diego, al mío, José Calizano, Agromaíz. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, hasta la próxima.